imagen de las palabras en alto gradiente, con Marcos Orduña. Son 6:00 con 6 minutos, es jueves y como cada jueves es la entrega del ingeniero Marcos Orduña Alcocer en este segmento que se llama Alto Gradiente. Si hay algo de lo que se ha hablado en los chats, en los grupos, en las plumas, en los medios, ha sido el tema de la reforma constitucional a este tema de los poderes. Hablaba en la tarde con él y decíamos, ¿qué tanto realmente los chavos, los jóvenes saben en qué consiste el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial? Sí, sé que para algunos será una obviedad, pero el tema judicial hoy es motivo de reflexión. Vamos a analizar aquí con el ingeniero, me huele a manada, dijeron por ahí, va a analizar con nosotros los pros y los contras de esto que buscan, que es la reforma constitucional, y que va volando y va caminando. Bienvenido de Buena Fuente, ingeniero. ¿Cómo estamos, querido Marcos? Excelentemente bien, Aldo, amigos. Bueno, pues vamos a tocar este tema que es la verdad importantísimo, que son las reformas que se tiene planteado por parte del Ejecutivo realizar a la Constitución para cambiar varios aspectos de lo que es el poder judicial. Pero vamos a comentar precisamente primero cómo están sustentados los poderes de nuestra república. Bueno, amigos, son tres, como todos lo sabemos: es el poder ejecutivo, es el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué hace el poder ejecutivo? Bueno, pues está obviamente liderado por nuestro presidente, que va a ser ahora presidenta dentro de unos cuantos meses, y es la que ejecuta las leyes aprobadas por el poder legislativo. ¿Y qué es el poder legislativo? El poder legislativo es el que legisla para crear las normas jurídicas, es decir, las leyes. ¿Para qué? Para que obviamente toda la república, todos los que habitamos en este país, tengamos un Estado de Derecho, todas las mejores condiciones para poder convivir y salir adelante en la vida. Aquí obviamente esto está compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, uh-huh. Y es lo que se conoce ya globalizado como el Congreso de la Unión. Correcto. Cuando escuchamos Congreso de la Unión estamos hablando de las dos cámaras. El Congreso que está conformado por senadores, son 128 senadores, la mitad que son elegidos precisamente por el voto popular y la otra mitad, 64, son plurinominales, y lo que son los diputados son 500 diputados, 300 son por el voto de nosotros los mexicanos y 200 son plurinominales. Representación. Ahora, ¿qué es el Poder Judicial? Que es donde se piensa realizar los cambios. Son órganos e instituciones que se encargan de la aplicación de las normativas jurídicas, como los tribunales y los juzgados. Son los que imparten la justicia. Entonces, esto es muy importante porque es un punto de equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, para que podamos apreciar cuál es la importancia del poder judicial, Aldo. Claro, el que revisa. Exactamente, y que las leyes que el poder legislativo emite obviamente sean cumplidas, y quien no lo cumpla, obviamente se ejerce una acción, puede ser administrativa, puede ser penal, puede tener diferentes rasgos de penalidad que se le llegaran a atribuir. Bueno, estos son los tres poderes de la Unión, queridos amigos. Ahora, vamos a mencionar ahora los cambios propuestos por el Ejecutivo, el señor presidente de la República, el pasado 5 de febrero del presente año. Los estamos conjuntando en 7 grandes puntos. El primero, combate a la corrupción y al nepotismo. Como vamos a ver, los pros y contras, bueno, ¿quién no quiere que se combata la corrupción y al nepotismo? Aquí se refiere precisamente al tema de magistrados, de jueces, etcétera, que derivado de diferentes situaciones de que tienen que emitir precisamente las condenas, etcétera, a diferentes integrantes de grupos que pudieran ser grupos delictivos, también se ven sujetos a la corrupción, y eso es lo que se quiere eliminar. Punto número 2, renovación estructural para la generación de una justicia más ágil y expedita. Bien,
bien plenos regionales, tribunales colegiados de apelaciones. Se habla mucho de la violación de los derechos humanos. El punto número 3, fortalecimiento de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como auténtico tribunal constitucional. Aquí, para todos nuestros amigos expertos, abogados, constitucionalistas, bueno, se menciona que el sistema de precedentes es lo que actualmente va a sustituir aquellos puntos de jurisprudencia en los cuales se hablaba de que, bueno, esa ley no ha sido aprobada, pero hay jurisprudencia porque en el pasado se aprobó tal o en cual demanda o denuncia, etcétera. Entonces ahora va a ser sistema de precedentes en vez de sistema de jurisprudencia. Varios puntos, todos son obviamente desde el punto de vista jurídico, controversias constitucionales, fortalecimiento de los mecanismos de defensa de nuestro orden constitucional. Todo esto es parte obviamente de una mejora. El punto número 4, que esto es muy importante, verdadera defensoría del pueblo, cercana a la gente. Bueno, esto es lo que nosotros esperamos siempre que se realice. El punto número 5, igualdad de género y paridad. Entonces, aquí, ¿a qué se refiere? Que haya igualdad precisamente entre hombres y mujeres que asciendan a aquellos puestos que son cerca de 1,700 puestos de los jueces, magistrados, los que están en la judicatura, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera. Que haya una igualdad entre hombres y mujeres que ocupen estos distinguidos cargos. Se habla mucho de la perspectiva de género. Bueno, pues eso es algo, la verdad que es algo positivo. El punto número 6, carrera judicial. Bueno, esto es como, por ejemplo, la carrera diplomática, la carrera económica, la carrera en diferentes áreas de la vida profesional. La carrera judicial es muy importante porque se pretende construir y llevar a efecto precisamente la Escuela Federal de Formación Federal. Entonces, aquí es donde van a llevar una carrera judicial, todos aquellos interesados. Ahora, aquí viene el punto donde se está generando muchísima polémica. El punto número 7, voto popular para la designación de jueces, magistrados y ministros. Entonces, aquí es donde surgen muchas dudas. Muchos constitucionalistas están comentando que, estas propuestas son adecuadas, pero siempre y cuando se lleven a efecto todos los foros necesarios para buscar el punto de equilibrio y que sea realmente benéfico para el país, porque hay muchas dudas. Por ejemplo, hablamos de que van a ser votados precisamente todos los jueces, magistrados y ministros, pero ¿en qué momento o quiénes o cuándo o cómo van a elegir quiénes son? Claro. ¿Quién va a decidir? ¿Cuál es el instrumento para llegar a ese punto? Exacto. Claro. Y si son 2 o 3, ¿quién decide cuáles son? ¿La sociedad en su conjunto? ¿Los partidos políticos? ¿Los grupos de poder? ¿Y cómo puede desde la sociedad y todo lo que acabas de decir, cuando comprender, y era la esencia de lo que mencionaba antes de entrar al aire, se requiere un lenguaje técnico? Claro, los conceptos de las leyes mexicanas. Por supuesto, claro. Y eso es por lo que se han parado de pestañas la mayoría. Así es, sí, los constitucionalistas, los verdaderos estudiosos de esta materia, es lo que están comentando, ¿verdad? De que, ¿en qué momento los actuales cerca de 1,700 personas que están ocupando estos cargos dejan de funcionar? ¿Y quiénes van a entrar? ¿Tienen experiencia? Claro. ¿Pueden concursar para obtener el voto los que están ahorita? Ese vacío, va a existir un vacío, Aldo, durante muchos días. ¿Qué le pasó a México con el vacío de las farmacéuticas? Exacto. Ya sabemos, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo, ahora imagíneselo, si usted tiene un proceso, si usted tiene un familiar que va a empezar a enfrentar estas situaciones que van a requerir y que son necesarias de tener a los mejores y a los más capacitados que puedan aplicar correctamente las leyes que están en la Constitución, en la legislatura mexicana, vamos. Es muy complicado. Así es. ¿Hasta cuántas personas van a poder competir por un puesto? ¿10, 20, 100, 200? No se sabe cuál es el tiempo que va a quedar cada una.
porque por ahí salió que va a ser dependiendo del número de votos que tengas. Imagínate nada más. O sea, ok, la votación va a ser nacional. Yo voy a poder votar por un juez en Baja California. O sea, existen muchísimas dudas en ese sentido de cómo se va a realizar esto. Ahora, hay 50,000 personas que laboran directamente en todo el Poder Judicial. Entonces, hay mucha zozobra. No saben qué va a pasar, si también los van a hacer a un lado. ¿Qué va a pasar con sus cargos, con sus puestos, con sus jubilaciones, sus trayectorias? Entonces, aquí, cuando vemos de que se puede perder esta carrera judicial, se contrapone un poco con el punto número 6, ¿no? de la carrera judicial. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dicen los expertos? Por ejemplo, César Astudillo, el abogado constitucionalista, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Dice que esta reforma implica un cambio global a la función judicial de nuestro país, ya que contempla los cambios en el Poder Judicial de la Federación y a los 32 poderes judiciales de todos los estados. Claro. O sea, afecta a todos, absolutamente a todos los estados. Por lo que es muy importante realizar todos los foros, agotar todas las propuestas, etcétera, para que de forma colegiada se llegue a alguna decisión, ¿no? El Poder Judicial se integra por 919 órganos jurisdiccionales, compuestos por jueces y tribunales que participan en la Corte, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura, etcétera. O sea, hay muchísima gente que está trabajando en ese sentido. Ahora, derivado de esto, es sumamente importante, discúlpenme que haga hincapié, pero las reuniones entre la gente experta en ese tema son hiper necesarias. Y urgentes, porque a la velocidad que ellos quieren que esto se vote y se apruebe, a ver, de entrada, un asunto que nos has explicado y te lo agradezco además, porque creo que la audiencia, al igual que yo, está comprendiendo esto que de forma clara dices. ¿Cuáles son las preguntas claves para implementar lo que ellos pretenden en el periodo tan corto de tiempo? A mí me resulta básicamente, después de escucharte, imposible. O sea, estarías aprobando una reforma en noviembre, sería noviembre, me parece. Septiembre, perdón. Sería en septiembre. Estarías aprobando una reforma al vapor, con mucho riesgo, ¿me explico? Sí, claro. Y ahorita vamos a ver qué opina el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uh-huh. ¿Sí? ¿Qué dice el instituto? Que de aprobarse esta iniciativa, ¿sí?, sin la participación de los académicos expertos en este tema, implicaría el cese inmediato de casi 1,700 ministros, magistraturas y judicaturas, y generaría un movimiento pendular, obviamente, del Poder Judicial Federal, para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que tienen actualmente y se adentren en el campo de la política. Ese es el territorio más peligroso que se le ha visto a la reforma. Ese es el problema realmente, porque, a ver, alguna persona interesada en ser juez, se le acerca un grupo, un sindicato, ¿no? Uh-huh. Cualquiera de los sindicatos que existen en el país, o la sociedad civil, o, ¿por qué no?, delincuencia organizada. Sí. Que también le puede decir, nosotros te vamos a apoyar. Ya lo planteó la DEA. La DEA ya plantó su preocupación legítima de que en los cargos más altos de la impartición de la justicia en México se puede infiltrar el narco. Y te decía yo en nuestra plática tempranera que ese era el sueño más, llamémosle, erótico de Pablo Emilio Escobar Gaviria en la Colombia violenta. Hoy México está violento. Sí. Por eso es muy delicado este asunto. Claro, no, por supuesto. Entonces, aquí imagínense que una persona afín a ese grupo que apoyó a algún magistrado atropella y mata a varias personas. Cuando al juez le hablan y le dicen no te metas porque es de nuestra gente, lo va a tener que dejar en libertad. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, impunidad. ¿Te acuerdas del porcentaje de impunidad del que hablaste de los casos? Sí, 96.3% de impunidad en este país. Escúchalo usted. 96.3, que nos invita a decir, oye, pues sí está padre que se piense en una reforma si no están dando los resultados. Está bien. Sí, está bien, claro. Pero vamos a discutirlo. Exactamente. Y que le entren a la discusión
los que le saben, y que en la elección de los que estarán ahí, discúlpeme, pero a mí me parece y sigue siendo un despropósito que convoquen a una elección ciudadana de los que nos van a representar, cuando yo, al menos yo como ciudadano, y no sé tú, Marco, te sientes en las competencias de elegir o conoces quien tenga la carrera va a ser muy jurídica. difícil. No va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, porque puede salir cualquier persona que no necesariamente sea un especialista en la Constitución. No necesariamente, puede salir cualquier ciudadano. Elegimos para presidente un figurín, a Peña Nieto, porque se veía guapo. ¿Así se van a elegir los magistrados en este país? Sí, así, efectivamente. ¿Por simpatía? Por simpatías, por votos. Por votos. Entonces, esto es la verdad, el tema más relevante dentro de lo que es la reforma. Si se llegara a algún acuerdo precisamente dentro de todos los foros que se piensen realizar, yo creo que estaría bien, porque es importante tener cambios y mejorarlo. Eso claro, estamos de acuerdo. Yo creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo precisamente, pero el problema aquí es el cómo. El qué estamos de acuerdo, el cómo. Sí, ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer? Que me hables de que no va a haber corrupción, pero la propuesta implica el riesgo de compadrazgos y amiguismos. Sí, claro. A ver, al final del día no está siendo balanceada. Por supuesto. Entonces, sí es necesaria una discusión seria. Claro, sí, quedó de juez uno que era el que tenía un tendajón enfrente de mi casa, ¿no? Dices, ¿cómo? ¿Y él va a impartir justicia? Le pregunto, ¿a usted le encantaría que el que le arregla el automóvil y que es especialista en mecánica sea el que le haga a usted la operación coronaria? Ser peyorativo. No es peyorativo, es la operación coronaria, o que le arregle su carro, vámonos a la inversa, o que le arregle su carro el cardiólogo que opera. Pues no, zapatero a tu zapato, maestro. Así es, definitivamente. Entonces, bueno, pues esto esperemos que entre la cordura, en ese sentido de que se permita emitir su opinión a toda la gente experta en este país, que realmente se dedican a eso toda su vida, han estado metidos en este por eso tiene que haber carrera importante. Sí, tiene que haber carrera, obviamente. Entonces, la verdad, está bien, estamos de acuerdo, solo este punto donde surgen todas las aristas que están generando muchísima temperatura alta, ¿no? Sí, dentro del ámbito político. Está fuerte. Y ojalá también en los cambios de adelgazar el gasto del sistema judicial de este país, pues estaría padrísimo que también le entren con todo al adelgazamiento de las prerrogativas de los partidos políticos, porque esos gastan la millonada. Entonces digo, si ya nos vamos a poner en modelo serio de la austeridad republicana franciscana, pues que sea con tijera para todos, ¿no? Nos encantaría. El tema es que, siendo honestos y responsables, me parece que no es necesariamente un ardid populista lo que puede resolver una situación de un país, sino algo serio. A veces se requiere invertir para que haya democracia, a veces se requiere invertir para que haya justicia. No podemos, en aras de decir que somos los más austeros del mundo, terminar con sistemas de salud deficientes, de educación deficiente, porque ya estamos viendo también indicadores. Así como hoy hablamos y decimos que está mal tener este nivel de impunidad gravísimo, pues también hay otras aristas que se tienen que plantear en general el país. Pero hoy estamos hablando en particular, fíjate, de los pros y contras. A ver, ¿se ha realizado este tipo de cambios en algún país? Sí. En Bolivia, en el año 2011, siendo presidente Evo Morales. ¿Y cómo les fue? Han batallado mucho. Mucho. Han tenido muchos problemas. Bueno, tenemos que ver la historia del mundo para comprenderla. Querido Marcos, gracias por este tema asasazo de moda, gracias. Y que era necesario comprenderlo así, con lenguaje, ahora sí que, como decimos coloquialmente, con bolitas y palitos. Gracias. Muchísimas gracias, queridos amigos, y excelente fin de semana para todos. Gracias, el ingeniero Marcos Orduña Alcocer. Vamos a la pausa, a la última, regresamos ya para el cierre en De Buena Fuente. Ya volvemos.